Bueno, este va a ser el video 2 del capítulo de razones y proporcionalidad del capítulo del curso, perdón, de razonamiento lógico matemático. Entonces, en el video 1 vimos algunas definiciones importantes acerca de las razones y la proporcionalidad y 5 ejemplos. Para este segundo video vamos a ver ejemplos específicamente de proporcionalidad. Entonces, antes de iniciar con los videos de proporcionalidad, hay que hacer el hincapié en que existen o pueden haber dos casos de proporcionalidad. ¿Cuáles son? La proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Entonces, decimos que la proporcionalidad directa es cuando el cociente entre dos magnitudes es constante. Dos magnitudes constantes decimos que las magnitudes son directamente proporcionales, es decir, ambas magnitudes crecen o decrecen. Mientras que en la proporcionalidad inversa, si una magnitud crece mientras otra decrece, decimos que son dos magnitudes inversamente proporcionales. El producto constante se llama constante de proporcionalidad inversa. Entonces, bueno, vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. En el ejemplo número 6 dice lo siguiente. Si 3 kilogramos de naranja cuestan $1,200, ¿cuánto cuestan 7 kilogramos? Acá es importante ver que entre más kilogramos, entre más kilos, el precio también va a subir. Entonces estamos hablando de una proporcionalidad directa. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo primero que podríamos hacer para resolver este ejemplo, entre muchas formas, ¿verdad? Cada quien puede resolver de formas diferentes. Acá podemos guiarnos un poco por lo que definimos en el video anterior. La primera razón que tenemos es que la razón podemos escribirla como una fracción, ¿verdad? También podemos decir que 3 kilogramos a 1,200, ¿verdad? Esa sería la primera razón. Como estamos hablando de un ejercicio de proporcionalidad, entonces vamos a igualar. La proporción es la igualdad entre dos razones. Entonces, ¿cuál sería la otra razón? Pues la otra razón sería los kilos y el dinero que gastaría, que vamos a llamarle X, tal que X es el dinero de 7 kilogramos, el precio de 7 kilos. Ok, entonces acá podemos observar algo. Acá básicamente tenemos kilos entre un precio. Entonces aquí tenemos 3 kilos, cuestan esto, y 7 kilos cuestan esto, que es lo que queremos averiguar. Entonces, parte de las propiedades que vimos en el video anterior, había una que decía que podemos darle vuelta o elevar a la -1 a ambos lados y la proporcionalidad se va a mantener. Es decir, 1,200 entre 3 es igual a X entre 7. Y aquí simplemente tendríamos entonces el precio sobre los kilos. Ok, tendríamos esas razones. Como les digo, esto es similar, ¿verdad? Es un sí, solo sí. Entonces acá, pues básicamente lo que deberíamos hacer es despejar esa X. Para eso entonces tenemos que quitar el 7 de dividir ahí. Entonces nos quedaría 1,200 entre 3 por 7 va a ser igual a X. Por lo que, no, acá la X quedó muy rara. Ok, aquí. Por lo que 2100 es lo que nos da el resultado. Quiere decir que esto es lo que cuesta 7 kilogramos de naranjas. Entonces, ese sería el primer ejemplo. Ahora, en el ejemplo número 7 tenemos la siguiente situación.
En una tienda se venden dulces nacionales e importados, ¿ok? Nacionales e importados. A razón 3.2, ¿ok? Nacionales e importados a razón 3.2. Si sabemos que al día se venden 255 dulces nacionales, la pregunta es ¿cuántos dulces importados se venden al día? Acá es un ejercicio un poco más, tal vez no complicado, pero un poco más difícil de entender. Sin embargo, vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Entonces, en la tienda venden dulces nacionales e internacionales en esta razón, pero solo sabemos que los dulces, la cantidad de dulces nacionales que venden, no sabemos el total, sino la cantidad de nacionales. Y tenemos que averiguar cuántos dulces importados son los que venden al día, a partir de la razón. Entonces, acá podemos, podemos primero pensar en esta razón, en 3 a 2. Es decir, yo puedo verlo como que tres, 3 medios, esa sería la razón. ¿Ok? ¿3 medios de qué? Podríamos preguntarnos, ¿de nacionales o importados? Pues acá necesitamos averiguar los importados. Entonces sería a esta cantidad, agregándole la incógnita, a esta expresión podemos asociarle la cantidad de dulces importados. Y a la segunda razón, pues no tendríamos una razón, pues sino lo que tendríamos son eh, la cantidad de dulces nacionales. ¿Ok? Es para igualar ahí. Otra forma de verlo, antes de hacer esto, tal vez para que se vea más simple, es que la primera razón, podríamos verla como 3x a 2x, como en los videos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo la cantidad de dulces nacionales, yo la conozco, ¿ok? Entonces, acá, si igualáramos estas razones, perdón, para hacer la proporción, básicamente, lo que hacemos es traernos el 2 de acá, esto a una igualdad, pasaría acá y tendríamos x, que x sería, por decirlo así, la cantidad de dulces, pero nacionales, ¿verdad? Entonces, porque el 2 está acá, está 3 a 2, nacionales e importados. Entonces acá podríamos sustituirlo por 255 y así queda la proporción. Entonces, acá pues ya básicamente el resto lo que queda es pues despejar la variable x, que lo hacemos con el inverso multiplicativo. 255 lo multiplico por 2 y lo divido entre 3 y eso me daría 170. Entonces, eh, acá, disculpe, acá lo importante es ver cómo saber jugar cuando tenemos una parte o tenemos una cantidad constante en vez de una razón. Básicamente aquí lo que hicimos es agregarle la incógnita a la razón e igualarla a la cantidad que ya teníamos. Entonces, por decirlo así, podríamos concluir que 2 es, no, perdón, 3 es a 2, que es la proporción que teníamos, como 255 es a 170. Ok, 255 serían los nacionales y 170 serían los internacionales. Ok, esa es una forma de poder resolverlo, multiplicando o intentando encontrar el número que multiplicado por la razón sea igual a la cantidad que conocemos. Ok, el ejemplo número 8 dice lo siguiente. Dos grúas mueven 50 contenedores en hora y media. La pregunta nos dice, ¿cuántas grúas se necesitan para mover 50 contenedores, pero en media hora? Entonces, acá si vemos, este es un ejemplo de proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque entre mayor cantidad de grúas, perdón, de grúas, tardamos menos tiempo. ¿Ok? Entonces, por
eso es un caso de proporcionalidad inversa. Entonces, si agrupamos los datos, igual grúas y el tiempo, sabemos que dos grúas duran 1.5, ¿verdad? Hora y media. Y queremos averiguar cuántas grúas se necesitan para que tarden media hora, es decir, 0.5. Entonces, aquí lo que tenemos que aplicar es una regla de tres inversa, por lo que vamos a multiplicar esta razón, las dos grúas tardan 1.5, y vamos a multiplicar esta otra razón y igualarlas para crear la proporcionalidad, para crear o obtener dicha proporción. Entonces, tendríamos que sería 2 por 1.5 igual a x por 0.5. Entonces, esto que está acá, esto da 3 igual a x por 0.5. Y si pasamos a dividir, sería 3 entre 0.5 igual a x. Y si resolvemos esto, nos daría 6. Es decir, para mover 50 contenedores en media hora, ocupamos 6 grúas. Ahora, bueno, vamos por el ejemplo número 9, que dice que una estudiante tuvo 42 puntos de 50 en el examen de matemáticas, mientras que en el examen de física tuvo 53 puntos de 60. La pregunta es, ¿cuál examen sacó mejor nota? Entonces, acá si vemos, tenemos puntos y notas, ¿verdad? Puntos, notas. Y claramente en un examen, entre más puntos tengamos, la nota va a ser también mayor. Entonces estamos en una proporcionalidad directa, no inversa. Entonces, ahora si agrupamos los datos, por ejemplo acá, eh, si vemos lo que es matemática, tenemos que eh, averiguar la nota que se sacó. Por eso vamos a usar la regla de tres, directa. Entonces, por ejemplo, podemos verlo como notas entre puntos. Es decir, tenemos que en matemáticas se sacó 42 puntos de, perdón, necesitamos ir igual a la nota, ¿verdad? X si se sacó 50 puntos, ¿ok? Perdón, 42 puntos. Pero, ¿con qué vamos a comparar esta razón? Pues vamos a compararla con lo que conocemos, que si se hubiera sacado un 100, si hubiera tenido el total de puntos que es 50, ¿ok? Igual en física. En física, vamos a hacer lo mismo, nota entre puntos. Necesitamos averiguar la nota si tuvo 53 puntos. Y vamos a igualarlo a la nota que si te sacas un 100 de notas porque tuviste todos los puntos y todos los puntos eran 60. Eran 60. Entonces acá básicamente lo que tenemos que hacer es despejar la de x en ambas ecuaciones. Se implica entonces que x va a ser igual a 100 entre 50 por 42 y x va a ser igual a 100 entre 60 por 42. Acá en realidad podemos hacer diferencia, ¿verdad?, entre ambas x, ¿verdad? Pues una representa la nota de matemática y otra nota de física. Entonces acá para la primera x tenemos que, como resultado, esto nos va a dar 84. Mientras que para física, si hacemos este procedimiento en la calculadora, tenemos que nos da un 88.34. Por lo que, si hacemos la comparación,
Y resolviendo la pregunta, ¿en cuál examen sacó mejor nota? Pues diríamos que en física es donde sacó una mejor nota. Entonces acá lo importante es ver que estamos hablando de una proporcionalidad directa, luego que tenemos que tomar los dos casos por aparte y aprovecharnos de este dato que sabemos, que si nos sacamos un 100 de nota es porque tuvimos el total de los puntos, ¿verdad? Que en matemática era 50, mientras que en física si nos hubiéramos sacado un 100 era porque teníamos el total de los puntos, que el total de los puntos era 60. Y con esto concluiríamos eh, los ejemplos de proporcionalidad.